Estamos contentos de estar aquí hoy abriendo la palabra y hablamos sobre, veamos, ¿no? de buenas noticias, cuando hay un equipo que gana el fútbol o nos identificamos con alguna historia con algo que nos gusta, ¿no? Que nos agrada, como es en este caso fútbol u otra cosa que os pueda gustar. Sin embargo, a la luz de lo que también va a ocurrir la semana que viene, con las elecciones, es curioso ver cómo ya eso cada vez nos disgusta más, ¿no? Empezamos a ver tanta información, tantas promesas que nos lanzan los diferentes gobernantes, promesas que se vinculan mucho a lo que ya Rubén hablaba la semana pasada, ¿no? Con muchas veces utopías que nos venden. Todos los partidos, cuando se establezcan en los gobiernos, prometen utopías en el sentido de que van a resolver el problema del paro, van a resolver el problema de la vivienda, van a resolver el problema del cambio climático, nos van a resolver la vida, ¿verdad? Todo lo pintan maravilloso. A esto le sumamos el ambiente tan crispado que hay actualmente, ¿verdad? No sé si habéis visto esta semana algún debate en el Congreso de los Diputados, pero daba vergüenza ajena ver cómo los representantes de esta sociedad discutían, se insultaban públicamente. Y lo que seguimos viendo es que la democracia, a pesar de ser un sistema político que busca la igualdad, busca mecanismos para limitar el poder, limitar la presión en los diferentes espacios, abre la oportunidad que tengamos libertad de expresión, de prensa, económica, sigue siendo un sistema imperfecto, sigue siendo un sistema limitado, sigue siendo un sistema que genera divisiones y distensiones. Valga decir que me considero demócrata y me encanta la democracia, ¿vale? Pero es un sistema caído, es un sistema roto. Podemos decir, como ya lo compartí alguna vez, pero como mi profesor de física ya me dijo en su momento, que me dijo: Juan Pablo, eres lo mejor de lo peor. Yo soy un negado para los números, y él me decía: Juan Pablo, eres lo mejor de lo peor. La democracia podemos decir que es algo similar, ¿no? Es decir, es lo que mejor funciona dentro de un sistema roto. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque vamos a hablar hoy de cómo un sistema político o un sistema gubernamental llevado por los seres humanos sin Dios cae en un sistema roto, en un sistema que divide, en un sistema que nos aleja. Y continuamos con esta panorámica bíblica que hemos estado en la que nos hemos estado acercando durante estas semanas y que nos va revelando, ¿no? Esa gran historia de esperanza que encontramos en la palabra y cómo vamos viendo cuáles son los significados de estos textos, qué relevancia tienen para nosotros hoy en día y cómo Jesús da respuesta a estos textos, ¿cierto? Y como si estuviéramos en una especie de, dejadme la licencia, de parque temático en el que vamos caminando y vamos observando, ya empezamos ese camino, ¿no? Con la creación, con la caída, con la promesa en Génesis 12, con el Éxodo, con la llegada de esa tierra prometida y su relevancia, ¿no? Como hoy en día, como veíamos la semana pasada. Y hoy nos vamos a acercar a un elemento, a un punto de clímax del Antiguo Testamento, que es el establecimiento del pueblo de Israel, pero también la división de ese pueblo. Y lo vamos a hacer mediante 3 puntos. Primer punto, vamos a ver ese establecimiento de un reino parcial. El segundo punto, vamos a ver la división de ese reino. Y el tercer punto, vamos a ver la promesa de un reino eterno. Y en ese primer punto, en ese establecimiento de ese reino y de la forma en la que se va construyendo, debemos ver cómo se desarrolla el proceso cuando el pueblo de Israel llega a esa tierra prometida. Porque va a ser un proceso progresivo, pero también bastante complejo, ¿no? Que va a estar caracterizado por etapas de justicia, de la justicia y el juicio de Dios, compensado con etapas de gracia divina en ese sentido. Y el libro de Jueces desarrolla toda la historia de cómo Dios
permite que el pueblo de Israel conquiste esa tierra. Pero me gustaría que empezáramos primero con la lectura de un texto en Josué, capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Dice así, Josué 1, del 1 al 5, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y aquí vemos una promesa preciosa, esperanzadora y muy poderosa que Dios le da a Josué y al pueblo. Sin embargo, vamos a ver que tras la muerte de Josué habrá una lectura deprimente y acerca del deterioro del pueblo de Dios. Vamos a ver cómo el pueblo se olvida de la promesa que Dios le hizo a Josué y a esa generación, y la siguiente generación se va a olvidar completamente de esas promesas y va a iniciar un patrón que se va a repetir constantemente, un patrón en el que vamos a ver cómo el pueblo de Israel peca. Vamos a ver un segundo nivel del juicio que el Señor trae a ese pueblo, pero la gracia del Señor levantando a un juez, a una persona que los sacará y los liberará de ese pecado, y ese ciclo se va a ir repitiendo poco a poco. El libro de Jueces nos va a hablar de la realidad de un corazón rebelde que cada vez que disfruta de las bendiciones de Dios se acomodan en su propia capacidad, porque comenzamos a pensar que esa bondad, que ese progreso, que todo ese avance es gracias a nuestras capacidades y nuestros dones, más que a la bendición de Dios mismo. Se revela que nuestro propio corazón piensa que es capaz de conseguir esos triunfos y se olvida de Dios como dador de toda esa realidad. Y no es muy diferente. Si sacamos ahora un macro espejo y lo reflejáramos con nuestra sociedad, no sería muy diferente a la sociedad del pueblo de Israel en estos tiempos de Jueces. Por lo tanto, el libro de Jueces narra de una manera indirecta que ese sistema de gestión del pueblo, ese sistema de gobernanza, no era suficiente, porque Dios se iba a ver, entre comillas, obligado a sacar constantemente a estos jueces, a estos personajes, para que liberaran al pueblo de Israel de sus dinámicas rebeldes y pecaminosas. Y ahí vemos como constantemente, como leíamos en Jueces 21-25, se repite una frase, ¿no? Dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Déjame que te haga una pregunta y quiero que me la respondas. ¿Eres monárquico o republicano? No la quiero, ¿vale? Fuera de eso, la pregunta que me suscita es: ¿Dios deseaba realmente una monarquía para el pueblo de Israel? ¿Era la monarquía aquello que traería prosperidad y paz al pueblo de Dios? No vamos a entrar a discutir ahora de la relevancia o no de la monarquía, y mucho menos en estos tiempos. Pero lo que sí vemos en la palabra es que lo que Dios deseaba era establecerse en el corazón del pueblo de Dios, tener una relación íntima con su pueblo, manifestada en la presencia del tabernáculo de Dios mismo, ahí presente en el Espíritu de Dios en medio del pueblo, para que el pueblo se vea cautivado con su presencia, para que el pueblo de Israel mirara a su Dios en esa manifestación del tabernáculo y pudieran sentirse con una gobernanza plena y completa. Dice en Éxodo capítulo 19, los versículos 5 y 6, dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Israel realmente era un precioso tesoro para Dios mismo. Y Dios tenía una promesa preciosa para su pueblo, siempre que dejaran que Él mismo gobernara su pueblo. Sin embargo, en Deuteronomio 17, un poquito más adelante, Dios ya sabía que la cosa no iba a ir tan fina, vamos a decirlo así, ¿vale? Tan fluida. En Deuteronomio 17, versículo 14 y 15, dice así. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro, y di a Josué que borraré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. No, perdón. Estoy en Éxodo, disculpad. Digo, no me encaja. Deuteronomio 17, 14 y 15. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tome posesión de ella, la habites y digas, voy a poner un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor, ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. Y es significativo, ¿no? Porque Dios ya vaticinaba aquello que iba a pedir el pueblo de Israel. A pesar de él desear ser lo único, es decir, establecerse él, entenderme como la idea como la de teocracia, ¿no? Que el pueblo se dejara regir por Dios mismo ahí presente. Él sabía que iba a tener que proveer de otro recurso, ¿no? Como en este caso era un rey. Y Samuel, el último juez, Samuel y profeta, sería el personaje que iniciara ese proceso, ese cambio, esa transición de una gobernanza basada en los jueces a la monarquía. El gran problema que tenía Samuel eran los hijos que tenía. Ya hemos leído en primera de Samuel 8:5, cuando se acerca el pueblo de Israel y dice, tú ya estás muy mayor, dice, te has envejecido y tu hijo no anda en tus caminos. Por tanto, danos un rey, ahora que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero es muy interesante cómo Samuel continuará esta petición con una exhortación muy clara y muy firme hacia el pueblo de Israel. Dice 1 Samuel 8, el capítulo 8, versículo 6, dice, pero no agradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Y podemos continuar, diciendo, pero, disculpad, se me ha ido. Sí, ahora pues, oye su voz, pero hazles una advertencia solemne y muéstrale cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Continúa explicándole la manera en que los va a reinar y saltamos al versículo 19. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a oídos de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel, oye su voz y darles un rey. Es interesante toda la actitud, ¿no?, del pueblo. Luego podéis leerlo como es, porque realmente Samuel expresa las consecuencias. Y me gustaría aquí que con una historia, ¿no? Imaginaos un personaje, mi amigo Miguel. Mi amigo Miguel tiene un huerto, ¿vale? Con mucha hortaliza, mucha fruta. Y un día que estaba labrando la tierra y se fijó en el huerto de su vecino Joaquín. Cuando se dio cuenta, vio que lo que tenía Joaquín era mucho mejor. Más cantidad, más colores, más variedad de hortalizas. Miguel sintió ahí
poco de tristeza y un pelín de envidia, marcha a casa y cuando vuelve a la semana siguiente a labrar su huerto, todo sigue igual, su huerto sigue igual. Sin embargo, cuando mira el huerto de Miguel, de Joaquín, observa que empieza a palidecer, observa que empieza a apagarse y un mes más tarde ve a Joaquín quemando todo su huerto. La tierra de Joaquín estaba envenenada. A pesar de lo maravilloso que parecía su huerto, lo que no sabía Miguel es que Joaquín estaba echando veneno de manera accidentada en su huerto. Y permitidme esa historia para explicar cómo el pueblo de Israel, a pesar de la maravillosa realidad que tenía ahí, a pesar de haber degustado el acompañamiento de Dios mismo, de haber sido liberado de Egipto, de haber sido cuidado, acompañado durante el desierto, durante todos esos siglos, estaban mirando el huerto de otro. Un huerto que no tenían ni idea de lo que tenía en su entraña. No eran capaces de ver que Dios mismo estaba gobernando en su realidad y el pueblo no lo vio. Y el pueblo de Israel no era capaz de observar lo corrompido que estaban el resto de los pueblos. Y creo que todos conocemos, ¿no?, el dicho de que las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Es que cuando el pueblo de Israel empieza a compararse con otras naciones, las consecuencias van a ser terriblemente desastrosas. Y cuidado, iglesia, porque la cultura de la comparación también está muy presente en nuestro día a día. Incluso cuando cada uno de nosotros llegamos a un punto de satisfacción, ¿verdad?, de gratitud, y de repente nos llama alguien: oye, que consigue un ascenso. ¿Qué pasa? ¿Nos alegramos? O decimos: cachis. O cuando un conocido nos dice: ¡guau! Que me he comprado una casa en este sitio, que es el sitio que a nosotros nos ilusiona, ¿no? ¿Qué sentimos? Ahí. La gratitud muchas veces se nos va. Y es que ahí entran dos elementos fundamentales, ¿no? La insatisfacción constante en el ser humano. En segundo lugar, que siempre vemos más verde el jardín del otro. Y las redes sociales no ayudan en este área, para nada. Siempre vemos que otro es más feliz, siempre vemos que otro tiene una familia mejor, siempre vemos que otros disponen de más tiempo para hacer muchos más viajes, más ocio. Sin embargo, todo lo que reluce es la insatisfacción que sale de nuestros corazones y la falta de perspectiva que acabamos teniendo de las cosas. ¿Y cuál es esa falta de perspectiva que tenemos muchas veces como iglesia? Y es que no nos llegamos a recordar que en Cristo lo tenemos todo. La insatisfacción es una alerta, una vez más, de que nuestra vida no descansa completamente en la persona de Jesús. Nos cuesta recordar que el Evangelio es suficiente para nuestras vidas. Nos cuesta recordar que Jesús ya está todo hecho, ya es suficiente. El pueblo de Israel empezó a compararse con otros pueblos y desear lo que otros pueblos tenían. Y vamos a ver cómo la monarquía aquí va a tener un inicio desafortunado. Una vez más, Dios se enojará con el pueblo, no tanto por el hecho de pedir un rey, sino por pedir un rey como las otras naciones, en vez de un rey sometido a la voluntad divina. Y es curioso, porque además los modelos de gobernanza, de reinado de esa época, eran déspotas. Que yo me lo imagino, pero por favor, no era una monarquía parlamentaria, como podemos ver aquí ahora, un poquito ahí de decoro. No, estamos hablando de modelos monárquicos déspotas, modelos monárquicos absolutistas. Sin embargo, el pueblo quiere un rey, como otras las naciones, ¿no? Y ahí vamos a ver que Dios le da ese rey. Y en 1 Samuel 9 veremos cómo se inicia ese proceso de levantar a Saúl como un rey. Pero Dios no iba a levantar un rey con las motivaciones del ser humano. Dios continuaba con esa estrategia divina, con esa conspiración divina de la que hablamos también con el libro de Esther, para llevar a cabo su plan. Y Dios ya estaba preparando el terreno para levantar a David como sucesor al trono.
Y va a ser con David y Salomón donde el pueblo de Israel va a iniciar un proceso de reinado que los va a ayudar a tener prosperidad y paz durante un periodo de 120 años. Incluso con Salomón, definitivamente el templo se construirá, ¿no? Y el templo sería esa morada simbólica y permanente para Dios en el corazón del pueblo de Israel. Y aquí llegamos al clímax del Antiguo Testamento. Este es el punto más alto de realización de primera parte de promesa que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Punto en el que ya el pueblo de Israel diría: ¡Alá! Lo hemos conseguido. Promesa cumplida, tenemos un pueblo establecido, la presencia de Dios en el templo, prosperidad, bondad. Comamos y bebamos, que ya está todo listo. Podría dar la sensación de que, en palabras de Vaughan Roberts, un teólogo, que decía: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Primera de Reyes 8:56 expresa una preciosa realidad. Dice: bendito sea el Señor. Primera de Reyes 8:56, perdón. Bendito sea el Señor, que le ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a su promesa, sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le hizo a Moisés. Y hasta aquí estamos viendo cómo el Señor ha ido estableciendo ese reino parcial. Y es una maravilla ver cómo Dios obra, ¿no? Es que a pesar de la rebeldía de Israel en jueces, en cómo se ha ido estableciendo, Dios les sigue otorgando la bendición y la promesa que ahí se va haciendo. Pero es ahí, donde, en la prosperidad y en la seguridad, donde se inicia la gran paradoja. Es ahí el punto en el que personajes como David y Salomón, a pesar de haber tenido un corazón cercano a Dios, a pesar de haber tenido una relación profunda con el Señor y disfrutar de sus bendiciones, e incluso de Salomón disfrutar de ser el más sabio de todo, también se dejaron llevar por las tendencias de este mundo. Y esto fue lo que llevó a Israel al segundo punto, ¿no? La división del reino. Una vez más, vamos a ver cómo, al igual que en Génesis 3, el corazón del ser humano se rebela contra su Señor. David, a pesar de tener un corazón muy cercano a Dios, pecará, como él sabe, pero Salomón será aquel que decidirá casarse y llevar a cabo mandamientos que Dios les prohibió, como ya hemos leído antes, que era casarse con mujeres extranjeras y mucho más, adorar a los dioses de estas mujeres. A pesar de tener una situación de estabilidad, de seguridad, de tener al pueblo reunido por fin, de tener el templo, la presencia de Dios en el centro de sus corazones, para ellos no fue suficiente. Y será esta rebeldía de Salomón la que iniciará un proceso de destrucción y división del pueblo de Israel. Dice Primera de Reyes 11, ya como Rubén ha leído. Me gustaría leer algunos pasajes. Primera de Reyes 11 dice los primeros 3 versículos. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Siquem y Eteas, de Sidón, y Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón. Y si continuamos un poquito más adelante, vamos a ver, como bien Rubén leía, en el versículo 29 hasta el 33, la ruptura, ¿cómo se diría? La ruptura, la división, cómo culmina ese proceso de deterioro para que el pueblo de Israel se divida. Dice Primera de Reyes 11, 29. Aconteció pues en aquel tiempo que al salir Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, el silonita. Este iba cubierto con una capa nueva y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él se quedará con una tribu, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel.
por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mi ojo, ni mis estatutos ni mis decretos, como hizo David, su padre. La seguridad y el confort de que disfrutó Salomón en una época de prosperidad económica, social, espiritual, fueron su gran debilidad. Y paradójicamente, la sabiduría de Salomón demostró que iba de la mano de una gran insensatez. La sabiduría de Salomón venía de la mano de la gran insensatez de Salomón. La insensatez de dejarse llevar por el placer físico, sexual, sensual, del poder. Cosas que vemos en 1 de Juan 2, cómo Dios detesta y rechaza completamente. En 1 de Juan 2:16 dice así: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Así que vamos a ver aquí cómo cuando el hijo de Salomón sube, que sería Roboam, empieza un proceso ya de culminarse esa ruptura, ese deterioro del pueblo de Israel. Tan pronto como sube Roboam y durante el primera y segunda de Reyes se va a ver cómo se fragmenta, cómo se divide toda esta realidad. Aquí hemos leído cómo Jeroboam se va a hacer con las 10 tribus que van a ser lo que conocemos como el reino del norte, ¿de acuerdo? Y Roboam, el hijo de Salomón, se quedará en Judá con gran parte de la tribu de Leví, que se puede decir es el lugar, Judá, donde se queda Israel como ciudad. ¿De acuerdo? A veces puede ser un poco confuso, pero el reino del norte, 10 tribus, reino del sur, tribu de Judá, donde se queda el templo. Y el reino del norte, desde el inicio, va a demostrar y manifestar su declive. ¿Qué ocurre? Como Jeroboam, las 10 tribus del norte no disfrutaban de la presencia de Dios con el templo, Jeroboam decidió construir 2 lugares de culto con 2 becerros de oro. Y vamos a ver cómo de nuevo se repite la idolatría que veamos cómo que el pueblo de Israel manifestaba en Éxodo. Y Jeroboam, con sus decisiones, llevará al pueblo de Israel, el pueblo del norte, en una línea de deterioro que culminará con la absorción por el imperio asirio, y el reino del norte sería la zona de Samaria para los contemporáneos de Jesús. Entonces, todo lo que son las 10 tribus del norte, en los tiempos de Jesús, serían Samaria, y llegarían a ser los samaritanos. ¿De acuerdo? Ya conocéis un poco lo bien que se llevaban los samaritanos con los judíos, ¿verdad? La buena relación que había ahí. Sin embargo, a pesar de eso, Dios enviaría a profetas como Amós, que llevarían el juicio de Dios, pero también profetas como Oseas, que desarrollaría el profundo amor que Dios tenía con su pueblo. Por otra parte, el reino del sur, donde está Judá y Jerusalén, no será muy diferente. Roboam va a iniciar un proceso de rebeldía contra Dios, que podéis leerlo en Segunda de Reyes y Segunda de Crónica, y de nuevo se repite el mismo patrón, ¿no? Un proceso de deterioro que llevará prácticamente a desaparecer al pueblo de Israel, excepto ese remanente que veremos la semana que viene cuando hablemos del exilio. Por lo tanto, vemos como ese reino parcial es completamente desmantelado, como una casa que ha sido abandonada y ha sido arrasada. Pero tenemos un Dios de gracia, y es precioso y maravilloso ver cómo Dios, a pesar de la rebeldía que el pueblo tuvo en esa división, iba constantemente llevando su palabra a través de estos portavoces a ellos. En el reino del norte, como hemos dicho, vemos profetas como Amós y Oseas, y en el reino del sur, en Judá, vemos como profetas como Isaías o Miqueas se acercaban a ellos para exhortarles, a decir: volveos, tenéis un propósito, tenéis una identidad,
volveos a Dios. Sin embargo, si algo nos muestra todo esto, es que Dios trae juicio ante el mal. Y que cuando el pueblo de Dios y la sociedad se aleja de Dios, Dios trae juicio contra ella. Y tengo que decir que me preocupa Europa. Me preocupa España. Me preocupa Cataluña. Me preocupa Tarrasa. Me preocupa Barcelona. Me preocupa mi barrio. Me preocupa mi vivienda. Me preocupa mi vecino. Porque están en rebeldía con Dios. Ahora estamos en tiempo de amapola, ¿verdad? ¿A alguien le gusta la amapola? A mi mujer le chiflan. Pero ¿qué ocurre cuando arranca una amapola? Se muere. Es tremendo. Es decir, la relación que hay entre la intensidad del color rojo precioso que tiene es el mismo de la debilidad que arrastra. Y una amapola, en cuanto la arranca, se empieza a marchitar, a caer y muere en cuestión de momento. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. En cuanto nos alejamos de la fuente de vida, nos secamos, nos magullamos y morimos. Y ese mismo corazón, ese mismo patrón que el pueblo de Israel repetía, tenemos el riesgo de repetirlo nosotros, a nivel individual, como iglesia, como sociedad. Y Satanás sigue ahí, susurrando mentiras. Satanás está deseando que nuestro corazón se apague, se angustie. Satanás está tratando que nuestro corazón se divida con el corazón de Dios. Al igual que se acercó a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis, ¿no? ¿Qué te susurra a ti, Satanás? ¿Qué me susurra a mí? Con que Dios ha dicho que no necesitas más dinero, ¿no? Con que Dios ha dicho que no debes ver pornografía. Con que Dios ha dicho que no necesitas servir en tu iglesia. Con que Dios ha dicho con que Dios ha dicho que necesitas servir en tu iglesia, perdón. En palabras de Jesús, en Mateo 6, en el Sermón del Monte, nadie puede servir a dos dioses, a Dios señores. La doble moral no es algo que cabe en el reino de Dios. No podemos servir a Dios y a este mundo. La división del reino de Israel se llevó a cabo por el deseo de ser como los otros. La división de Israel se llevó a cabo por el deseo de ser como los demás, como la sociedad. El Señor nos llama a tener un solo corazón, unido a la fuente de vida. No podemos pensar que hay áreas que le pertenecen a Dios y áreas que nos pertenecen a nosotros. No podemos pensar que hay espacio en nuestra vida, en nuestro corazón, en los que nosotros tenemos que decidir qué es lo mejor. Dios detesta esto. La tibieza espiritual, la doble moral, la división en el reino es algo que Dios detesta profundamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios en la persona de Cristo trae esperanza y restauración a nuestro corazón rebelde. Y de la misma manera que traerá esperanza a David cuando le dice que otro más grande tendría que venir, nos trae esperanza a nosotros para entender que hay algo mayor en el reino de Dios. Eso nos lleva a recordar la importancia de la promesa de un reino eterno. En el establecimiento de este reino parcial, como veíamos, cuando David estaba reinando, vimos la capacidad que tuvo David y el llamado divino, obviamente, de unir a todas las tribus, de traer el arca a Israel y establecer la presencia de Dios allí mismo. Ya Dios no tendría que ir moviéndose de un lugar para otro, no tendrían que continuar peregrinando. Pero aún así, David sabía que él no sería el rey que cumpliría la promesa.
Dios prometió a David que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y que cumpliría las promesas que veíamos en Génesis 12. Y a pesar de que Israel nunca tuvo tanta paz y prosperidad como en los tiempos de David, no había llegado el cumplimiento de la promesa. David no sería quien aplastaría la serpiente que veíamos en Génesis 3:15, o David no sería el gran gobernador de Judá que veíamos en Génesis 49:10. Faltaba por venir alguien más grande todavía. Y eso es lo que vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 16. 2 de Samuel 7, del 11 al 16. Dice: en el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tu entraña, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero no apartaré mi misericordia de él, como la parte de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El futuro del pacto va a depender realmente de un rey que traerá un rey eterno, de un rey que traerá un reinado que transformará profundamente el sistema social, ¿no? Y de aquí, desde el 2 de Samuel en adelante, vamos a ver cómo Dios sigue estableciendo ese reino con ese Mesías prometido. El reinado de David y Salomón no iba a ser otra cosa que la sombra de un reinado eterno del que hoy bien vamos a disfrutar todos aquellos que hemos conocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y vemos una profecía más, ¿no?, de esa promesa que vendría cuando Isaías, establecido en el reino del sur, en el reino de Judá, dice ese precioso pasaje, ¿no?, que nos encanta leer en Navidad, pero que es para todos los momentos del año. En Isaías 9, 6, 7 dice: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de Dios y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. Cristo Jesús era este Mesías prometido. Por este motivo, los propios evangelios, muchos lo reconocen como el hijo de David. Me encanta cómo el ciego Bartimeo en Marcos 10 lo expresa de una forma tan elocuente y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A pesar de Bartimeo no ver, veía. A pesar de ser ciego, tenía la convicción de que ese Jesús era el Mesías prometido. Era el hijo de David, que no solamente lo iba a sanar de su vista, sino que lo iba a sanar de una alma rota, separada de Dios eternamente, e iba a disfrutar de esa promesa, de ese reino eterno, con ese Rey eterno. Por lo tanto, Jesús, Cristo Jesús, es quien establecerá ese Rey eterno. Y no es de extrañar que el inicio de la predicación de Jesús fuera como el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Jesús mismo es la manifestación y la encarnación de ese reino de Dios que viene a cumplir la promesa de la bendición para todas las naciones que veíamos en Génesis 12. Incluso los propios romanos, en su ignorancia, lo llegaron a denominar Rey de los Judíos, cuando lo identificaron así en la cruz. Y el mismo centurión, cuando Jesús murió, con esa frase de: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. La cruz vacía, la muerte, resurrección y ascensión de Jesús nos recuerda que Él volverá para culminar el establecimiento de su reino aquí en la tierra.
y establecerlo ya de una manera eterna, completa, plena. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La realidad que estamos viviendo ahora mismo en Occidente no es muy distinta a la realidad que vivió Israel en los momentos de David y Salomón. Y la Biblia constantemente nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a que nos volvamos a Él. Es muy posible que estemos viendo a Cristo como Salvador de nuestra vida, pero lo vemos como Rey de nuestra vida. Lo vemos como Señor de nuestra vida. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Qué reina tu vida? ¿Lo gobierna un sistema, un medio de vida imperfecto y limitado como el que vimos al principio? ¿O dejamos que nuestra vida sea gobernada plena y profundamente por la persona de Jesús? En Cristo mismo, el reino se establece en la tierra. Y la cruz nos recuerda, una vez más, que Él es Rey sobre todas las cosas. Y la cruz te recuerda y me recuerda que Él quiere reinar y gobernar por todas las áreas de tu vida. La resurrección de Cristo es el sello de la promesa de que habrá un reino eterno, un reino de gloria que disfrutaremos con el Rey de gloria. Este Rey que volverá desea gobernar toda nuestra vida y se presenta en nuestro corazón y nos dice: déjame enseñarte qué pasaría si puedo reinar. Rellénalo como tú quieras. Déjame mostrarte qué pasaría si puedo gobernar sobre tu familia. Déjame que te enseñe qué pasaría si pudiera gobernar sobre tu identidad. Déjame que te enseñe qué pasaría si me deja gobernar sobre tu ansiedad, sobre tus miedos. Déjame que te enseñe cómo podríamos hacer algo extraordinario si me dejas gobernar sobre tus bendiciones, sobre tu prosperidad, sobre tu trabajo. Solo Cristo debe ser quien gobierne nuestras vidas. Y aquí un elemento fundamental: nos necesitamos mutuamente para vivir y experimentar esa realidad. No es algo que podamos cocinarnos nosotros desde nuestro hogar. La Iglesia se necesita para poder vivir y expresar el señorío y el gobierno de Cristo. Que la gracia del Señor y su misericordia pues nos permita ser una Iglesia unida en Él, con una misma visión de reino, que anheles su regreso, pero que siga siendo fiel en el día a día y obediente a Él hasta que Él vuelva.